Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Después de todo lo que ha sucedido en estas últimas 3 semanas, es inevitable seguir platicando, seguir informando, seguir estudiando, analizando y sobre todo discutiendo lo que ha dejado como secuela esta red, liga. No hay una explicación científica que nos diga, que nos explique cómo es que vuelve a temblar el 19 de septiembre, 32 años después de aquel sismo devastador del 1985, 2 semanas después del terremoto más poderoso, más fuerte que se ha registrado en los últimos 100 años. Es decir, hay muchas preguntas con pocas respuestas, y creo que una de las preguntas más importantes que nos hacemos ahora tiene que ver en cómo poder salir adelante y cómo tener esa capacidad de reponerse ante estas circunstancias, y no me refiero nada más a las familias que perdieron sus casas, que perdieron algún ser querido, sino a una sociedad que, perdóname Héctor Bayona de ONU Habitat, vivimos en cierta psicosis. ¿Cómo es que podemos desarrollar nuestra capacidad de resiliencia, que más que una moda, hoy la vemos como una necesidad? Claro que sí, Gustavo, buenas noches. Pues efectivamente, hemos vivido en las últimas semanas varios desastres, no solamente en México, sino en varias partes de Latinoamérica. Así es. Que van desde los terremotos seguidos, como tú los comentas, y luego los huracanes y otros temas. Puerto Rico, que quedó devastado. Rico también, que es muy reciente, eso acaba de suceder también. Entonces, hoy más que nada entra en pie el término de la resiliencia de las ciudades. Resiliencia, ¿qué quiere decir resiliencia? Es esta capacidad que se tiene para salir adelante y de la forma más pronta posible de alguna situación de emergencia o alguna situación grave o de conflicto, ya sea natural o social. En ese sentido, pues la resiliencia, hoy necesitamos más resiliencia que nunca. Salir adelante en las zonas que han sido devastadas, especialmente en los temblores, en las zonas del sur del país. Es decir, veamos, una emergencia o un desastre como el que acabamos de ver, un fenómeno natural, se atiende desde 2 vías. En primer lugar, viene lo que se llama la respuesta inmediata a los desastres, que es la atención a la emergencia. Que es la atención a la emergencia. La atención humanitaria. Así es, y que justamente tiene como primer fin salvar el mayor número de vidas posible. Así es. Este término, esta fase, por lo regular dura 5 días a partir de que se da el fenómeno natural, 5 días hacia adelante. Entonces, en este punto crucial de la emergencia es cuando se crean las brigadas de apoyo, se crean los centros de acopio, se trata de ofrecer ayuda inmediata, servicios médicos, servicios de bomberos, etcétera. Es lo que nosotros vivimos y vimos en las últimas semanas. Una vez concluido este proceso de respuesta inmediata, viene una fase que se llama recuperación temprana. Y esta fase es la que toma tiempo. Podemos dividirla para términos prácticos, las primeras 6 semanas después de la emergencia, donde se trata de recuperar el ritmo de la ciudad o el ritmo de la comunidad lo más pronto posible y en la medida en que sea factible. Es decir, reactivar la economía otra vez, proveer de vivienda a quienes quedaron damnificadas de ella, dotar de alimentos, de recursos, de todo tipo de elementos que puedan ayudar a la subsistencia durante las siguientes 6 semanas. Reactivar la economía. Buscar ya las maneras de empezar a colocar a la gente que ha quedado desplazada. Es decir, es una serie de actividades que se tienen que hacer inmediatamente después de la respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque entre más pronto empecemos a trabajar en la recuperación, más rápido se van a restablecer las condiciones de vida de las y los habitantes de las comunidades afectadas. Luego, después de esta recuperación, de este proceso de 6 semanas, viene otro proceso que ya es de 6 meses, en donde ya se empieza a hacer la reconstrucción de la vivienda, en donde ya se empieza a reconstruir la ciudad, las vialidades, es decir, hay más en forma.
Es decir, ya estamos hablando de infraestructura, ya estamos hablando de otros procesos económicos que mantienen la comunidad avanzando y hacia adelante, donde la comunidad se ha involucrado en la autoconstrucción de sus comunidades, como bien lo comentaba el subsecretario hace un momento. Ahorita en este proceso ya la comunidad va a participar en la autoconstrucción de sus hogares, algo que creemos que es una idea adecuada, porque de esa manera se pueden preservar los aspectos culturales y sociales de cada comunidad. La gente se involucra en el desarrollo de las ciudades y ellos mismos se empiezan a decidir cómo se van a reestructurar, cómo se van a construir las casas, cómo se va a participar en ese proceso. Héctor, en esta experiencia, repito, todos estamos como sociedad alertas, un poco temerosos. Ya se ha hablado de la ayuda psicológica, de los trastornos de sueño que esto nos ha provocado, pero más allá de todo esto, Héctor, tú como experto en temas urbanos, el hábitat, por lo que has visto a 3 semanas de sucedido este fenómeno del 7 específico y luego del 19, es México país, no gobierno, no sociedad, México país, es un país resiliente. ¿Se ha visto la resiliencia de México ante estos fenómenos en estos días? Yo creo que es evidente que sí, en muchos sentidos, y sobre todo de algunas maneras muy sorpresivas. Cuando se dio el sismo, hablando específicamente, por ejemplo, del sismo del 19 de septiembre, todos los sistemas se activaron de emergencia y se respondió inmediatamente. Sin embargo, la sociedad civil se adelantó. Es decir, la misma sociedad tomó como personal la provisión de ayuda, y las mismas personas que estaban en las zonas donde había edificios derrumbados, por ejemplo, estaban ya encima de los escombros tratando de rescatar al mayor número de personas. Incluso se adelantaron a los medios organizados, a la policía, a los bomberos, etcétera. No pasó mucho tiempo antes de que ambos grupos se integraran y empezaron a participar en conjunto, en que el ejército tomara un papel importante, en que los servicios de protección tomaran un papel importante, en que se organizaran o autoorganizaran muchos de los centros de acopio. Es decir, se actuó de manera inmediata. Me parece que es sorprendente la manera y la velocidad en la que se actuó en la emergencia. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que la etapa de la emergencia ya pasó. Al menos tenemos una semana de haber dejado esa etapa de emergencia. Ahora lo que sigue es la etapa de la recuperación. Y esperemos que esa solidaridad, que ese apoyo, que esa resiliencia, que esa energía que se tenía tanto de los grupos sociales como de los grupos de protección civil y de todos los involucrados se mantenga, al menos durante todo este proceso de recuperación, que podría, dependiendo de las zonas y dependiendo del contexto en el que se encuentran las diferentes comunidades, tomar hasta 2 años. Pues Héctor, no cabe duda de la importancia de la participación social en estos aspectos, no cabe duda también que somos una sociedad fuerte, sociedad que ha logrado salir adelante, no nada más ante estas circunstancias, sino muchas otras, y que vamos a poder seguir saliendo adelante. Yo quise platicar contigo de este tema que no era realmente el que nos traías. Tenemos 1 minuto más de programa, Héctor, pero es importante comentarlo. Ayer se conmemoró en el mundo el Día del Hábitat. El Día del Hábitat, por supuesto, es un día internacional que nos hace reflexionar cada año, el primer lunes de cada octubre, sobre cuál es el papel de las ciudades en el mundo, cuál es en este año en particular el papel de la vivienda, y creo que entra todo muy bien en contexto, sobre todo ahora con lo que ha pasado, cómo vamos a reconstruir entre todos nuestra ciudad. Pues ya estaremos dando más detalles en el siguiente programa, si te parece bien, Héctor. Así es, muchas gracias.